Aquí estamos con Mario Arqué, ganador de la séptima manga de Liga Norte en Ribafrecha del 7 de septiembre. Bueno, cuéntanos, a ver, cómo fue el patio, cómo fue la cosa. Hola, buenos días. Bueno, primero cuando subía de casa vi que había bastante viento en el Valle del Ebro, viento de noroeste, que el cielo estaba azul, que había un poco de inversión y había nubes en la zona de Genevilla pegadas a la montaña. Entonces, pues bueno, se veía que el día podía ser un poco ventoso. Subimos al despegue y estaba más flojo de lo que parecía. Y bueno, el pronóstico es que hubiera viento en el Valle del Ebro y no hubiera tanto viento en Ribafrecha, y eso pues se cumplió, fue cierto. Pero también es cierto que había más turbulencia de lo normal en la ladera, y las térmicas pues subían, como el ambiente estaba un poco frío, las temperaturas han bajado. Yo creo que había más densidad y más contraste, y la térmica producía mucha más turbulencia de lo que era normal en verano o en condiciones un poquito más homogéneas. Entonces esa turbulencia nos incomodó, por la radio se empezó a cantar nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ya la prueba parecía que estaba a punto incluso de anularse por el temor, sobre todo ya no tanto de la turbulencia de la ladera, que aún era soportable, aunque se producían plegadas, incluso a un piloto pues se le rompió el parapente por culpa de la apertura de una plegada en la turbulencia. Nos daba miedo también lo que pasara fuera en el llano. En el llano estuvieron chequeando en las balizas de viento de Calahorra, diferentes lugares, y el viento se mantenía por debajo de 30, que ya es un viento límite para funcionar por el llano, pero finalmente la manga siguió. Se abrió el start, empezó la carrera. eh, Iván Castro fue el primero en hacer bien el start y el primero que fue hacia la primera baliza antes del pequeño circuito por el valle, pero en general pues todos iban haciendo esas balizas con un poco de precaución para no perder mucha altura, porque el itinerario de este recorrido era distinto al de otras veces. No se tenía que volver de Ribafrecha al despegue para marchar desde el despegue, sino que se tenía que ir a Ribafrecha y marchar desde Ribafrecha. Por lo tanto, no te podías quedar muy bajo en la parte final del circuito. En esa parte final del circuito, después de hacer una de las últimas balizas, Tino se puso en cabeza y sacó mucha ventaja, porque cuando fue hacia Ribafrecha pilló una térmica y se quedó en Ribafrecha bastante alto. No tomó la decisión de irse desde allí, para no irse solo quizás, sino que volvió a la ladera, donde subió todavía más, creo que a 1800 o así, y se largó solo, mucho más alto que los demás, y ya pensaba, bueno, este ya va a hacer el gol con 15 minutos de ventaja, porque nosotros, los demás, estábamos todavía intentando remontar en la ladera de Ribafrecha para poder irnos. Cuando ya pudimos irnos, fuimos viendo que hacia afuera no había tanta turbulencia, pero sí que empezábamos a notar más el viento. Pasado ya Ventas Blancas, cruzando el río, la siguiente térmica ya nos marcaba una deriva de casi 30 kilómetros por hora de viento de noroeste. Pero bueno, la térmica estaba donde tiene que estar, en el sotavento de la montaña de bosque que hay a la derecha del transformador. Ese sotavento soleado, cuando hay viento de noroeste, se produce una convergencia en el sotavento, sumado al calentamiento del sotavento, porque la ladera está inclinada perfectamente perpendicular al sol, produce la mejor térmica de toda la zona. Y ya la he encontrado 3 veces seguidas, las 3 veces que he salido por ese lado, he ido allí y estaba la misma térmica, y esta vez estaba. La empezamos a girar en el barlovento, la deriva nos fue llevando hacia el sotavento, y en el sotavento estaba la térmica, que nos subió a 2200 con un +5. Allí estaba el muchacho colombiano, también se vino después Casti, se vino Sarralde, y nos hicimos ahí un grupito. El chico colombiano, que tiene muy buena vista, miró para abajo, le pareció ver un parapente, y efectivamente era Tino, que estaba escondido plegando el parapente debajo de un árbol a la sombra, con el parapente en coliflor. Lo identificó, lo vio y pensó, ya vamos en cabeza. Yo no lo vi, no me enteré de nada, y una vez hicimos ese techo, creo que de ese grupo aún se quedó gente girando. Yo ya no quise girar más, porque la deriva era tan fuerte, casi 30 kilómetros por hora, que me estaba llevando ya hacia los molinos de las montañas de atrás. Digo, yo no quiero ir hasta los molinos para luego tener que abrirme viento en cara hacia Calahorra. Entonces la dejé un poquito antes y ya fui tirando en dirección Calahorra. La zona a ese nivel de 2200 tenía muy buena térmica, muy activa, incluso se formaban líneas de convergencia, que supongo que eran convergencias entre el viento de noroeste y el viento de norte, que podía haber en superficie, producía como unas líneas, y podías casi volar sin girar y sin
y sin bajar, o sea, te ibas manteniendo si cruzabas una línea de estas. Con esas nos fuimos acercando hacia Calahorra y giramos otra térmica, pero era floja, pero las fuimos girando. Sarralde, un poquito más atrás, marcó una térmica de mejor calidad, como distanciado quizá pues, un medio kilómetro, 700 metros, y Casti dejó, éramos 3, dejó este grupito y regresó para girar la térmica de Sarralde, porque esa térmica parecía mejor que la nuestra. La nuestra era mala, pero estaba más adelantada en la prueba, entonces yo ya no quise retroceder, fue mi oportunidad para dejar a Casti y tiré para el frente, un poco más bajo, en dirección a la baliza. Pude marcar la baliza bien, entonces después de la baliza se tenía que ir a la montaña que hay de Autol, esa ladera con bosque y las laderas erosionadas. Yo decidí pasar por encima de la cresta, lo que fue un error porque la cresta estaba bastante sotaventada, ya el viento era tan fuerte que esa zona de la cresta, sin estar en el sotavento, ya me producía sensaciones de sotavento, de manera que digo, bueno, tengo que largarme de aquí cuando sea porque este sotavento me va a mandar para abajo. Cuando ya dejé la montaña de bosque y la ladera de Autol, en el sotavento siempre de nuevo se vuelve a formar una convergencia y allí empieza a soltar alguna térmica. Pude girarla, era bastante mediocre, pero a 30 por hora de deriva, eso te aleja del sotavento cagando leches. De manera que cuando ya me alejó lo suficiente, dejé esa térmica floja y ya tiré hacia los viñedos y el gol. Me marcaba fineza 15, pero claro, con 30 km por hora de viento y a 80 km por hora de velocidad suelo de GPS, digo, bueno, podría rendir esto 15, ¿no? Aunque no lo tenía muy claro. Llegando a unas viñas que hay entre la montaña de Autol y el gol, hay una zona de viñedos inmensos que era una térmica gigantesca. O sea, todos los viñedos, yo creo que una extensión de más de 1 kilómetro, eran una sola térmica. La pude cruzar sin girar, sin dejar de subir y al final llegué al gol con 1000 metros de altura, cuando a 15-1 me estaba diciendo que podía llegar con 200 metros, ¿no? O sea, fue todo térmica, térmica, térmica en el camino del gol. El viento de 30 kilómetros por hora se mantenía hacia el gol, miré para atrás y vi que venían pues Sarralde, Casti, y también venía este chico con la vela Sport, Andrés, que para volar con una vela CE pues lo hizo fenomenal, es un piloto tremendo que además vive aquí en Logroño y por cierto dice que no viene nunca a hacer cross, teniéndolo aquí al lado de casa, espero que venga más. Y bueno, ese fue el primer grupo. Luego, durante casi 45 minutos estuvo llegando gente con bastante altura, de manera que fue un gol, ya una vez solucionado la gestión de la baliza de Calahorra, parecía un gol fácil. Hasta Calahorra, pues claro, si te quedabas bajo en esa zona y te pillaba ese viento, pues te podías ver un poco escurrido por culpa de la deriva. Tengo entendido que Chus tiró por la derecha en Autol y fue a buscar el sotavento de la ladera de los Molinos y le funcionó muy bien y pudo hacer el gol por otra ruta mucho más a la derecha. Entonces, pues bueno, parece que la prueba era factible y fácil porque se podía hacer por diferentes lugares a pesar de tener pues 27 o 30 kilómetros por hora de viento de noroeste. En el aterrizaje bajamos como un ascensor, pero no tuvimos problemas con el viento en el suelo porque ya en la capa de gradiente cercana al suelo pues el viento no molestaba para aterrizar, ni te arrastraba, ni nada. Simplemente era bajar, solo que hay unos cables de electricidad una vez has hecho el gol para volver a intentar aterrizar y claro, pasar esos cables pues sí que quizás ese gol se tendría que hacer con un radio de gol un poquito más grande para que nunca tuvieras que pasar esos cables. Hemos tomado nota ya. Si pasas los cables bajo ya no vuelves, has de buscar un agujero para aterrizar o has de ir a aterrizar al otro lado del pueblo. Pero la zona tiene campos enormes, o sea, tiene muchísimos campos, ¿no? Lo único es pues tener cuidado con el cable y es la zona donde está el supermercado. La dirección del vuelo desde Calahorra hasta el gol tenía el viento un poquito de la izquierda, o sea, teníamos el viento como que nos derivase un poco hacia la derecha, o sea, te sacaba un poquito del eje, de manera que tenías que ir con un poco de cuidado para mantener el eje lo más alineado posible con, digamos, tener un poco de precaución con las derivas que no te sacaran demasiado del eje del vuelo. Esto era más problemático en el primer tramo hasta Calahorra. Allí sí que al tener el viento más de lado, este efecto era mayor. Y en el último tramo era casi de cola, con unos grados de desviación, pero de casi 30 km/h. Las condiciones fueron más turbulentas de lo normal en la montaña
y fueron incluso mejores de lo normal en el llano. La térmica mejor, con un buen techo, con térmicas de hasta +5, y aunque también había un poco de turbulencia alrededor de la térmica, pero no era tan severa como la que hubo en la zona del despegue, donde subías, bajabas, entrabas, parecía que te golpeaba el viento, luego te quedabas sin aire, o sea, era todo como un poquito, estaba un poquito revuelto, y yo creo que era más culpa de la densidad y la temperatura, y este efecto de que hubiera una componente norte y también una componente noroeste y todo allí revuelto, porque la ladera se nos quedó un poquito fugada de norte en la parte final del circuito por el valle. Se notaba mucho la influencia del viento de norte, aunque luego al salir fuera volvíamos a tener noroeste y luego en la parte final del vuelo volvías a notar otra vez el norte. Es un poquito más o menos como fue, ¿no? Hubo algún incidente, ¿no? Porque se rompió un parapente en vuelo y hubo algunas plegadas de la boomerang, pero bueno, por lo general a los demás pilotos no se les veía plegadas. La boomerang, que fue la que se rompió en vuelo. Sí, se les veía mucho meneo, ¿no? Subías, bajabas. La térmica realmente, cuando ibas a la cantera te pillaba la térmica, luego te pillaba una descendencia fortísima volviendo a la ladera de -5, que parecía que no ibas a poder ni llegar a la ladera, luego llegabas a la ladera, te volvía a sacar una térmica para arriba, o sea, no era una situación de una ladera fácil y previsible, sino que era todo muy irregular. En cuanto a las subidas y bajadas en la ladera, era más gestionar eso que no abrir plegadas, porque plegadas no llegaba a ser la turbulencia tan severa como para plegarte mucho la vela. Y marchar bajo de la ladera hacia el llano, pues también fue problemático, y se demostró que Tino, con 1800 metros en la línea de vuelo que pilló, es que no tuvo la opción de girar ni una térmica. Y luego, al cabo de un rato, en esa misma zona donde él aterrizó, pues sí, la gente que pasó salió y llegaron 10 pilotos a gol, de manera que la prueba era pues bastante factible si salías bien de la zona de Ribafrecha. Pues ya está, Muy muchas bien. gracias. Bueno, pues enhorabuena por esta victoria, y se ve que le vas cogiendo el gustillo a Ribafrecha, a lo tonto. Bueno, la verdad ya son varios años viniendo y me gusta porque es una combinación de montaña y llano. Entonces en la montaña practicas un poco las carreras y el acelerador y el pim pam, y luego en el llano pues tienes que andar buscando las térmicas de servicio, las líneas de vuelo más favorables. A veces hemos encontrado onda, a veces hemos encontrado calles de nubes, hemos encontrado térmicas muy buenas en algunos puntos. También he hecho muchos pinchazos en Ribafrecha, ¿no? También para mí Pinchafrecha también es Pinchafrecha. Sí, siempre que hay alguien, siempre se cobra alguna víctima, Sí, la sí, verdad. ¿no? Y si cometes un error, es un lugar que si estás alto te da oportunidades, pero si estás bajo solo te da una oportunidad. Donde vayas tiene que estar, y si no te vas al suelo. Y eso ya también lo he podido experimentar muchas veces. Pero también es verdad que eso te provoca un esfuerzo, ¿no? Te hace esforzarte en buscar, identificar ese punto. Yo después todos los vuelos que hago en Ribafrecha los miro en el X-Contest y lo pongo en modo satélite, y como las derivas son muy claras, busco cuál era realmente el foco físico que estaba produciendo esa térmica. A veces es un polígono, a veces es un pueblo, a veces es un sotavento de una montaña, a veces es un campo en medio de una zona que produce un contraste, a veces es un viñedo. Entonces voy intentando visualmente identificar esos lugares para decir, ah, vale, era este lugar y no era ese otro que yo me pensaba. Ya lo hago en vuelo, de mirar abajo a ver qué es el foco de la térmica que me he encontrado, pero luego en el X-Contest lo intento confirmar, y así pues ya me voy haciendo una idea del mapa de térmicas que tenemos en la zona, aunque cada día es diferente, ¿no? Pero sí veo que funcionan muy bien los sotaventos, por supuesto los pueblos, esos contrastes entre los viñedos y los campos que están rodeados, las zonas mejor soleadas, porque en Ribafrecha, cuando vamos a volar en el llano, tenemos el sol a la derecha. Entonces todo lo que está orientado a la derecha funciona a nivel de sotavento, y además, como el viento es de noroeste, es sotavento puro. Entonces tenemos la combinación de sotavento soleado, digamos, ¿no? Y eso tiene, si hay poco viento es fantástico, y si hay mucho viento es un poco jodido, porque esas zonas también son turbulentas. Pero luego también otra cosa interesante es encontrar esas líneas que se forman en el llano, que a veces son de nubes, a veces son de ondas, si hay suroeste, y siempre son unas líneas que te permiten navegar muy bien, sobre todo si estás un poco alto. Si hiciste altura con la térmica, la navegación a altura es muy fácil,
mientras que si vas haciendo el vuelo muy bajo, lo pasas fatal porque las derivas son enormes y es muy fácil quedarse entre térmica y térmica. Y eso es la razón por la que yo creo que pinchamos tanto, ¿no? Si nos tiramos bajos o nos saltamos una térmica o no la encontramos, la siguiente ya es una oportunidad, o la encuentras o te vas al suelo. Y eso te hace tratar de permanecer alto en todo lo posible. Si consigues ganar altura una vez sales del Valle de Ribafrecha y ya entras en el llano y la primera térmica o las primeras térmicas te dejan bien colocado, suele ser mucho más fácil el resto de la prueba. Es un poco el sentido de no apresurarse en ir tirando, porque lo vas a pasar mal. En cambio, si aseguras un poco al principio, luego podrás correr muchísimo porque vas a estar muy alto y tendrás el viento de cola. Y bueno, Muy bien. eso es todo. Bueno, Venga, pues ahora, gracias. hasta otra.